Sefer, de libros y autores. Tenemos el privilegio de contar de nuevo en Radio Sefarad con Pilar Romeu. Hola, Pilar. Hola, Raquel, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí. Ya saben muchos de nuestros oyentes, y no todos, que Pilar Romeu es la responsable de la editorial Tirocinio, que nos regala un nuevo título, Pilar. Pues sí, un nuevo título, además bastante sorpresivo, porque ni siquiera los especialistas lo esperaban, porque ha sido realmente como una especie de descubrimiento, ¿no? Bueno, ya sabes que siempre Tirocinio ha preferido hacer publicaciones que no repitan cosas anteriores, sino que ofrezcan al público un trabajo de investigación, y este es el caso de esta versión del Conde de Montecristo. Una versión que nos presenta otro estudioso al que conocemos muy bien, el fundador de la Universidad Internacional Sefardí de Verano. Hablamos un poquito del autor de esta versión, de esta edición, y luego del propio libro, ¿te parece? Sí, bueno, lo curioso en este caso, más que hablar de él, porque ya la información circula por todas partes, no, me gustaría decir que Mijael Studemun Alevi es un bibliófago en toda regla. Es un hombre enamorado de los libros, que tiene una gran biblioteca y que ha ido recorriendo por todo el mundo y recopilando ediciones realmente muchas veces muy curiosas y difíciles incluso de encontrar. O sea, que no son fáciles, no están a disposición del público en ningún lugar. Y este es el caso de dos ejemplares de esta versión de Elia Carmona del Conde de Montecristo. Pues él las había comprado él, pero tampoco sabía muy bien qué era exactamente, hasta que se puso a estudiarlo. Y entonces se dio cuenta de que efectivamente era una versión muy sui generis, pero al fin y al cabo se basa en la novela de Alejandro Dumas padre, ¿no? Una parte, la primera, la segunda ya es más de cosecha propia, pero bueno, el caso es que las dos ediciones que ha utilizado para elaborar esta edición están en su propia biblioteca, y una de ellas no la hay en ningún lugar. O sea, ha sido un hallazgo, como si dijéramos, ¿no? ¿Dónde las ha encontrado? ¿Cómo en algún archivo? Bueno, no lo sé, porque Vale. ya sabes, las personas que aman la bibliofilia y tal, Sí. bueno, encuentran todo, ¿no? O sea, lo que no encuentra nadie lo encuentran ellos. Sí. Bueno, pues ese ha sucedido así, ¿no? Entonces, bueno. Pilar, Elia Carmona era un autor, o es un autor conocido en el mundo de la lengua judeoespañola. Sí, efectivamente es un autor reconocido. Bueno, él nació en Estambul, pero estuvo también en Salónica, estuvo en muchos lugares en todo Oriente, pero fue un personaje, o sea, realmente, y que escribió mucho. Además dirigió periódicos, tuvo una imprenta, editó muchísimo. Y bueno, curiosamente, tiene, entre las muchas ediciones que hay del Conde de Montecristo, dos son de él. Una que la publicó él mismo en 1911 con el título de El Capitán Corajoso, y la otra que se publicó por entregas en 1934 en un periódico, ¿no?, de Estambul. Entonces, la primera edición de 1911 estaba en caracteres hebreos, en caracteres rasíes, y la de 1934, curiosamente, estaba ya escrita en caracteres latinos a la turca, o sea, tal como se pronuncia en turco moderno, ¿no? Y bueno, este es un hecho curioso, porque dos ediciones de la misma obra y tan diferentes la una de la otra. Bueno, diferentes en la forma, ¿no? En el fondo no, porque son iguales, ¿no?
prácticamente. Sí. Y lo que nos trae Tirocinio es esta edición y también la segunda que he encontrado, o sea, este ejemplar de la historia, No, y también la segunda que ha encontrado Mijaela. Sí. Sí, no, básicamente es la edición de 1934 porque estaba en caracteres a la turca y bueno, le ha parecido que era más interesante publicar esta, pero bueno, se notan las diferencias, por supuesto, con la primera y con todo, o sea, es un estudio amplio de toda la obra, digamos, ¿no? O sea, que no es solo una edición, sino también un estudio amplio de la novela, incluso de otras publicaciones del conde en Oriente, en otros idiomas, como en turco, en griego, bueno, en varios idiomas, ¿no? O sea, ha hecho un estudio bastante amplio de esto. Entonces, bueno, la primera sorprendida fui yo cuando me enteré y entonces me pareció que obviamente era un trabajo muy bonito, impecable y además, bueno, de una obra de la literatura universal, ¿no? Realmente, porque todo el mundo conoce el Conde de Montecristo y de repente nos damos cuenta de que también lo tenemos en judeo-español por este autor, Elia Carmona, ¿no? Que fue un gran literato, editor, estudioso, de todo en Oriente, ¿no? Pilar, ¿hay diferencias con el original de Dumas Padre? ¿Sí? Sí, muchas. Cuéntanos alguna. No, es que tú sabes que los sefardíes nunca fueron, o sea, publicaron muchas obras de la literatura universal, de la literatura yiddish, sobre todo de literatura francesa, pero nunca fueron fieles al original. O siempre publicaban pues lo que les parecía que era interesante. Entonces tomaban unos trocitos de aquí, otros trocitos de allá y luego lo cambiaban según pues les parecía que a los lectores les podía interesar más, ¿no? Y efectivamente, en este caso, pues lo que a Elia Carmona le interesaba no era tanto publicar una versión del Conde de Montecristo, cuanto ir un poco despotricando contra la política del momento en Oriente, en Turquía, bueno, en el Imperio Otomano, ¿no? Pero y entonces, bueno, es muy curioso porque entonces pone la primera parte sí que es muy bastante fiel al original, por supuesto que cambia todos los nombres, los lugares, lo cambia todo, pero la trama sigue. Pero la segunda parte es que no tiene nada que ver, o sea, se la ha inventado por completo. Pero es muy interesante, ¿no? Claro. También. Entonces, bueno, ves también que ha introducido su propia crítica a unos hechos que acontecían en ese momento y en Oriente y de los que todo el mundo hablaba, ¿no? Bueno, me parece que además es una novela que se lee muy bien porque es muy fácil de leer. Y entonces, bueno, creo que para los estudiantes o para las personas que quieran acercarse a la literatura sefardí, pues ciertamente es un buen elemento para poder adentrarse en este tipo de literatura porque se lee de corrido y se lee muy bien y bueno. Y además es tan curioso como eso, a lo mejor también les divierte a nuestros oyentes, pues identificar esas diferencias de las que nos hablabas, esa crítica y Pilar, no sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos. No, bueno, yo animar a los estudiantes a que se atrevan y que no desistan a las 10 páginas, que no, este no es un libro para desistir a las 10 páginas, o sea, se lee de corrido muy bien y bueno, que tienen un texto más para poder acercarse a este tipo de literatura, ¿no? Y yo, pues eso es lo que quiero decir y quiero recalcar sobre todo, ¿no? Muy bien, un texto más gracias a Tirocinio y a su editora. Desde aquí nuestra enhorabuena y te esperamos en Radio Sefarad cuando quieras, pues, Pilar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.